Tema 7. Influencia de los medios de comunicación. En este tema vamos a ver, según el esquema, qué es lo más importante. Este es el esquema y aquí vemos cómo en una primera parte nos va a hablar de lo que es la era tecnológica, que es la era en la que ahora mismo vivimos, estamos inmersos. Y aquí tenemos, por un lado, lo que son las características de las tecnologías, es decir, qué es aquello, cómo podemos definir la tecnología, qué características va a tener el hecho de estar inmersos en un mundo lleno de tecnología. Pues ellas, las tecnologías por sí, lo que tienen como características es la accesibilidad y rapidez. Puedo acceder desde muchos dispositivos y de forma muy rápida. Deslocalización y asincronía. Puedo estar mirándolo en mi casa, pero puedo estar mirándolo también por la calle, en el metro, etcétera. Y asincronía, porque lo puedo estar mirando en cualquier momento. Y no tiene por qué haber una sincronización de que todo el mundo esté viendo lo mismo al mismo tiempo. Anonimato, simultaneidad, que es lo que acababa de decir yo, de que también que está todo el mundo, no, simultaneidad hace referencia a que puedes estar consultando muchas cosas al mismo tiempo. Contigüidad, que ahora la veremos, entre el espacio real y el virtual. Hace referencia a cómo este mundo virtual y el real tienen una cierta cercanía que les hace que estén muy, muy próximos, a pesar de que uno sea la vida real y otro sea el espacio virtual. Luego tenemos dentro de este primer capítulo que se llama la era tecnológica, aparte de las características de las tecnologías, tenemos los tipos de generación tecnológica que existen. Esto, la profesora dijo que sí que lo conociéramos, que supiéramos las diferencias entre cada uno de ellos y en qué consiste dependiendo del grupo de edad, ¿no? Repasemos, tenemos generación NET, nativos digitales, inmigrantes digitales y generación hiperdigital. Así que generación NET, nativos digitales, inmigrantes digitales y generación hiperdigital. Ahora los veremos a cada uno de ellos en qué consisten. Luego, hablando de esta influencia de los medios de comunicación y la tecnología, hay una segunda parte que habla de las ventajas y desventajas de la tecnología. Las ventajas son, pues, que puede producir motivación, interactividad, atención y concentración, cooperación, creatividad, comunicación, autonomía, alfabetización digital. Todas estas cosas son las cosas buenas que podemos encontrar en la tecnología, pero al mismo tiempo nos va a provocar unas desventajas que en cierta manera tienen mucho que ver con las ventajas que acabamos de ver. Porque de la misma manera que una de las ventajas de los medios de comunicación y de la tecnología es que produce, hemos dicho, motivación y al mismo tiempo también produce atención y concentración, también puede provocar distracción y pérdida de tiempo. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo puede ser que una ventaja al mismo tiempo sea una desventaja? Pues porque todo va a depender del momento y del contexto en que tú estás utilizando esa tecnología. Si yo estoy estudiando, me tengo que leer un libro porque me han puesto un trabajo de leerme una novela o tengo un temario y lo tengo que acabar de leer y en cambio estoy metida en redes sociales, pues para mí la tecnología está siendo una distracción, por lo tanto es una desventaja. De la misma manera, si lo mismo que puedo hacer mirando en un libro de texto, lo puedo mirar por medio de una aplicación informática, pues o por medio de un Google Classroom, por ejemplo, que ha hecho el profesor, y de ahí puedo ir sacando la información, eso puede actuar como motivación para el alumno y puede hacer que me motive, porque esa interactividad haga que yo consiga centrar mi atención, que yo coopere con mis compañeros, cada uno desde su casa por medio de la tecnología y que entonces sí que es una ventaja. Entonces sí que es una ventaja la tecnología, porque está actuando como lo que se pretende que tiene que ser, que es un medio de comunicación para fomentar la autonomía y que provoque alfabetización digital y que da igual el tipo de generación tecnológica al que pertenezcas, que estemos todos alfabetizados. De lo contrario, cuando esta tecnología nos va a distraer,
va a hacer que perdamos el tiempo, la información no resulte excesivamente fiable, las famosas fake news y un montón de cosas más. Que yo piense que estoy aprendiendo muchísimo, pero en realidad mi aprendizaje es superficial. Ahí también tenemos una desventaja. También tenemos una desventaja en la tecnología cuando esta tecnología me está produciendo aislamiento. Aislamiento, que yo esté en mi habitación con mi móvil o con mi ordenador y que no participe de lo que es la vida real. Hemos hablado de que había contigüidad entre el espacio real y el virtual. Tiene que existir esa cercanía entre ambos mundos. Si solo participas en el virtual, te estás perdiendo cosas del mundo real, por lo tanto, te estás aislando. Por lo tanto, en vez de provocar, que decíamos que la tecnología era una ventaja porque producía comunicación con otros, si la estás utilizando para producirte aislamiento a ti mismo, se está convirtiendo en una desventaja. Porque va a hacer que disminuyan tus habilidades sociales de lo que es el cara a cara y va a poder provocarte una seria adicción y un montón de riesgos cibernéticos que van a estar ahí, que luego los iremos viendo. Así que eso sería como la tecnología puede tener ventajas, pero también desventajas. Como todo en esta vida, depende cómo lo utilices, te va a servir como algo positivo o negativo. Dentro de lo que es nuestro contexto escolar, que es el que nos interesa, las TICs también van a participar en lo que es el conflicto. Este conflicto que estamos todo el rato hablando de él, y ya hemos llegado a la conclusión de que el conflicto ha de ser una cosa neutra, que no es ni positivo ni negativo, y de ser algo más bien positivo, que no lo veamos como algo negativo. Bueno, os acordáis, ¿no? De todo esto que íbamos hablando. Entonces, las TIC en el conflicto escolar van a tener presencia porque como las TIC ya se ha convertido en parte de nuestra vida, pues van a estar ahí. Y gracias a las TIC o a consecuencia de las TIC, pues cuando se produce un conflicto, vamos a tener una serie de características muy concretas, que es que, por ejemplo, el anonimato del agresor. Muchas veces el que se ha agredido en redes sociales no va a saber quién le está agrediendo porque hay un anonimato, el famoso anonimato que hay en redes sociales, que la gente se permite el lujo de decir auténticas barbaridades y amenazar y cosas muy feas, precisamente porque están por el anonimato, ¿no? Porque llevan ahí un seudónimo, nadie sabe quiénes son, y entonces pues se pueden permitir el lujo de provocar situaciones desagradables. También el conflicto escolar que tenga que ver con la tecnología va a consistir en que va a haber una falta de comunicación no verbal. Estamos hablando de que quizá está siendo, si es por redes sociales, quizá esté escrito o quizá sea verbal, pero sea verbal hacia un lado, porque el otro no tiene opción a contestar a la acusación que se le está haciendo o a la amenaza que se le está haciendo, porque no está siendo inmediato, o sea, no es una conversación, no es un diálogo, no es una confrontación de cara a cara, sino puede que sea verbal, pero ahí no hay una comunicación verbal. ¿M? Falta de comunicación no verbal. Es decir, sí que está habiendo comunicación verbal, lo que no está habiendo es la no verbal, es decir, aquello que va más allá de lo que son las simples palabras. Tú cuando estás hablando con alguien cara a cara, hay ciertos aspectos que puedes contemplar y que te están dando un poco la idea de si esa persona va más en serio, va más en broma, pero en cambio cuando la comunicación falta esa comunicación no verbal, pues a veces va a generar también problemas de conflicto, porque no vas a entender hasta qué punto se trata de una broma, es que no tiene sentido el humor y cosas así. La difusión masiva, lo que ocurra entre dos, se puede acabar enterando todo el mundo. Si empiezan a lanzárselo a los teléfonos y demás. Disponibilidad, todo el mundo ya tiene un teléfono móvil, incluso a tempranas edades, así que va a haber una disponibilidad absoluta de que les pueda llegar este conflicto. Y contenidos inapropiados, inapropiados a la edad e inapropiados en general. ¿Qué tipos de ciberagresión vamos a poder encontrar? Pues hostigamientos, denigración, insultos electrónicos, suplantación de identidad, exclusión, violación de la intimidad, paliza feliz, flaming y ciberpersecución. Ahora los veremos. ¿Y qué riesgos cibernéticos entonces nos vamos a encontrar? Pues
Acabo de decir los tipos de ciberagresión y ahora vamos a ver cuáles son los riesgos cibernéticos. Si yo haciendo mi ordenador, ¿a qué riesgos me voy a exponer? Pues a ciberbullying, a uso o adicción a Internet, a nomofobia, gambling, trastorno por videojuego online, sexting y grooming. Estos son los riesgos a los que yo estoy expuesta simplemente por el hecho de poder participar en las redes sociales, ¿no? Y tener una vida más allá de la real, una vida virtual, y puedo caer en cualquiera de estas, de las garras de alguien, ¿no? De todo esto que acabo de decir, que es diferente a los tipos de ciberagresión. Ahora veremos la diferencia que hay entre unas y otras. Así pues deberíamos de utilizar herramientas educativas para el uso de las TIC que proporcionaran pues un uso apropiado de las mismas. Por un lado tenemos lo que es la mediación parental, es decir, cómo los padres se tienen que implicar en un buen uso de sus hijos de las redes sociales, haciendo un couso activo, restricciones en la interacción, restricciones técnicas, supervisión, ahora las veremos, y recomendaciones también para el uso positivo de las TIC. O sea, ya no solamente los padres tienen que hacer una mediación parental, tiene que haber un control parental, un control de los padres. Es que aparte también tienen que educar en cómo utilizar las nuevas tecnologías, informando de los riesgos, diciéndole cómo tienen que ser las normas de uso, haciendo un diálogo sobre ellas, que los dispositivos estén en una zona común donde todos puedan tener acceso al mismo y entonces no de pie me escondo y estoy haciendo cosas que no deba. Hay que tener cuidado con las descargas, desconfiar de los desconocidos, no usar programas pirata, tener actividades de ocio alternativas, proponerlas, que no todo sea virtual, no hacer al chantaje, ¿vale? Entonces, esto un poco, en cierta manera, lo de informar de los riesgos, tener cuidado con las descargas, desconfiar de desconocidos, son cosas que en la vida real también unos padres recomiendan a sus hijos cuando van por la calle. Pues en el mundo virtual un poco también tiene que verse así. Así pues vamos a pasar a ver en concreto las que dijo ella, la profesora, que teníamos que mirar sobre todo. Y una de las primeras que dijo era lo de tipos de generación tecnológica. Aquí los tenemos. La generación NET son las personas que se han adaptado de forma progresiva a la incorporación tecnológica y han ido evolucionando junto a ella. Es decir, generación NET son aquellas personas que cuando nacieron no tenían esta tecnología, pero con el paso del tiempo se han ido adaptando a esta tecnología, la han ido adaptando y adoptando, y la han ido incorporando y han ido creciendo al mismo tiempo que evolucionaba esta tecnología. Y esto es la generación NET. Luego están los nativos digitales, que son personas que ya han nacido cuando el mundo estaba total y absolutamente digitalizado. Así que esta generación evoluciona junto con las tecnologías desde que han nacido, desde que nacieron. Desde que nacieron han ido evolucionando ellos, han ido creciendo de la misma manera que iban creciendo estas tecnologías. Luego tenemos los inmigrantes digitales, que son personas que han nacido mucho antes de la era tecnológica y ni en la vida se imaginaban que iban a poder presenciar la irrupción de algo semejante, han sido testigos de este suceso y han comenzado a utilizar los primeros dispositivos electrónicos, ellos pues con el paso, el transcurrir de su vida, ¿no? Es decir, han nacido antes de la era tecnológica y han sido testigos de la aparición de la misma y la utilización de estos dispositivos. Y bueno, pues ellos han tenido que también que ir adaptando, pero para ellos va a ser más choque, ¿no? De hecho, fíjate la idea, inmigrante digital, es decir, una persona que migra, está haciendo una migración. Yo no tenía ni idea de tecnología ni de nada que tuviera que ver con lo virtual ni con lo digital, de pronto apareció en mi vida y me tuve que emigrar hacia ella, ¿no? De ahí lo de inmigrante digital. En cambio, la generación NET, ya son personas que se han adaptado de forma progresiva a la incorporación tecnológica.
y han ido evolucionando y creciendo junto a ella. Y luego tenemos la generación hiperdigital, que son aquellos que nacieron en los años 90 y fueron educados plenamente en la era digital, cuya llegada a la adolescencia en torno al 2010 va a coincidir con la consolidación de la web social y redes sociales como Facebook o Twitter. Y si nos vamos al inicio del tema, un poco para cerrar esta primera parte, veremos cómo el término ciberespacio se acuñó en los años 80 por un escritor de ciencia ficción, William Gibson, y es un espacio virtual que se caracteriza por no presentar una localización física y por el uso de dispositivos electrónicos con acceso a la web y a las redes digitales. ¿Qué características va a tener? Que antes las he comentado al mirar el esquema, el anonimato, pues a través de las tecnologías el usuario puede tener libertad completa para acceder a este conocimiento, pero también expresarse libremente, bien desde su propia identidad, pero también a través de nicks o nombres falsos. La accesibilidad es otra de las características porque los dispositivos electrónicos permiten que el usuario pueda disponer de cualquier información, tanto escrita, vídeos, imágenes, en cualquier momento y con rapidez. Esto va a hacer que si pasa algo al otro lado del mundo nos vayamos a enterar enseguidísima. Así que las redes sociales, características del ciberespacio, perdón, es que es el anonimato, la accesibilidad, la deslocalización, la rapidez en la transmisión de información, la interacción. ¿Por qué decimos deslocalización? Pues porque cualquier persona con acceso a Internet se puede conectar en cualquier lugar y momento, sin límite espacio-temporal. No hay límite del espacio en donde te encuentres ni de la hora a la que estás mirando ese dispositivo. La rapidez en la transmisión de información y de las nuevas interacciones online, porque puedes hacer muchas conexiones al mismo tiempo y hacer diferentes actividades al mismo tiempo. Y la interacción continua que va generando contacto emocional con el resto de internautas y crea una falsa sensación de proximidad como una red de apoyo social. Estas serían las características de lo que era la primera columna del esquema. Respecto a las ventajas y desventajas de las TIC para la convivencia, que antes las he comentado, cuáles eran las ventajas y las desventajas que teníamos, pues estas hay que conocerlas porque nos va a servir bien para desarrollar una pregunta larga si nos las preguntan. Eso es lo que dijo la profesora, que nos las miráramos pues si hay un supuesto en el cual tengamos que utilizar esta información, este conocimiento. Entonces podremos aplicar, pues decir, ¿qué ventajas van a mostrar las TIC para el alumno y para el profesor? Y diremos, pues motivación, interactividad, atención y comprensión, cooperación, creatividad, comunicación. Pues no hace falta ni que describa, ni que os diga en cada una de ellas por qué dice lo que dice. Es decir, por qué la motivación es una ventaja? Pues porque el alumno está más motivado con las TIC, porque se le hace más ameno y atractivo. ¿Por qué una ventaja es la interactividad? Pues porque como puede interactuar, comunicarse y compartir información con sus compañeros, pues esto hace que se enriquezca su aprendizaje. ¿Por qué produce atención y comprensión el uso de las TIC? Porque al utilizar animaciones, vídeos, actividades interactivas, hace que se refuerce la atención del alumno y que se facilite la comprensión de la materia. ¿Por qué decimos que favorecen la cooperación las TIC? Pues porque hay una realización conjunta de experiencias, de trabajos, de proyectos y se favorece colaboración y compañerismo. También producen creatividad, pues porque permite explorar ideas y llevar a cabo nuevas aportaciones que sean originales en otros formatos. ¿Por qué produce comunicación? Pues porque se fomenta la comunicación entre alumnos y entre profesores y familias a través del correo, de la web de la escuela, los foros, blogs, lo que sea. Pero al mismo tiempo, bueno, también la autonomía también se fomenta, pues el alumno dispondrá de mucha información de muchos formatos y puede ser más autónomo en su aprendizaje y producen, como principal ventaja también, alfabetización digital, pues están favoreciendo la adquisición de conocimientos para conocer y saber cómo utilizar mejor las tecnologías. Pero al mismo tiempo, vamos a ver cómo las propias tecnologías van a provocar también una serie de desventajas, como el hecho de que como los datos personales de los menores son públicos, se podrían utilizar con personas con mala intención. El contenido virtual del menor
Es difícil de borrar y controlar en Internet. Se puede provocar una suplantación de la identidad. También las nuevas tecnologías provocan adicciones, desarrollando dependencias y síndromes de abstinencia que no van a beneficiar nada a la salud y el bienestar del menor. Va a haber ahí una intromisión en la información propia debido a aparición de virus, de robos de dispositivos. Se van a dar formas de intimidación, de acoso virtual. Así que, porque se provoca cierta desinhibición online que permite, pues, escondidos detrás de ese nick, que nadie sabe quién eres, de ese anonimato, pues que se produzcan conductas inapropiadas. Eso va a ser desventaja, claro. Y otra de las que va a provocar de desventaja es el empobrecer las relaciones sociales, en lo que es el cara a cara, porque reemplazar las amistades del mundo real por un elevado número de contactos o seguidores desconocidos en el mundo virtual, pues lo que hace es empobrecer las relaciones sociales en lo que es en la vida ordinaria, en el cara a cara, ¿no? La vida real. Otra, y eso en general, pero si nos centramos en qué desventajas va a producir el uso de la tecnología en nuestro entorno educativo, pues de la misma manera que habíamos dicho todas las ventajas que nos iba a provocar el utilizarlas en el entorno educativo, pues vamos a decir que, como he comentado antes, van a ser bastante complementarias. A veces va a resultar paradójico porque lo mismo que la TIC te va a aportar, te lo puede restar. Así que hay que tener cuidado en su uso, ¿no? En su manejo, porque pueden provocar distracción, de la misma manera que provocaban como ventaja atención, como desventaja pueden provocar distracción, pues pueden estar distraídos pinchando en enlaces web que son divertidos, pero que no están favoreciendo el aprendizaje, no les habíamos dejado los ordenadores para eso. Pueden provocar que se pierda el tiempo. Pues la información que están buscando puede derivar al alumno en otras fuentes que no le están sirviendo para nada. Pueden hacer que la información no sea fiable, pues mucha información que vamos a ver en Internet no es fiable ni es lícita, y el alumno tendrá que distinguir qué es de fiar y qué no, que el aprendizaje se convierta en algo superficial o incompleto, pues todas las materiales que van a tener, por mucha acumulación de datos que hayan, no quiere decir que sean de calidad. Aislamiento. El usar las TIC puede hacer que el alumno no use otras vías de comunicación, como es la personal. Disminución de habilidades sociales cara a cara, es lo que acabo de, tendría que ver con esto, que puede mermar las competencias de lo que es la interacción social con los demás en el cara a cara. Puede provocar adicción, problemas de abuso, dependencia excesiva, la aparición de síndrome de abstinencia y estas cosas, y los riesgos cibernéticos como el ciberbullying, el sexting o el grooming, que luego los iremos viendo. Otra de las cosas que la profesora decía en la clase de repaso que teníamos que conocer, sobre todo de cara al tipo test, era conocer las diferentes tipos de ciberagresión que vamos a poder encontrar. Tenemos por un lado la idea de hostigamiento. Hostigar. Hostigar es enviar mensajes ofensivos o insultos de manera reiterada, es decir, hacerlo muchas veces, insistir, estar continuamente haciéndolo, siempre de forma unilateral por parte de uno o más agresores frente a una sola víctima. Por eso decimos lo de hostigar, ¿no? El hostigamiento de forma unilateral contra una víctima. Puede ser un agresor o pueden ser varios. Y es algo que es reiterado y continuado en el tiempo. Luego tenemos otro tipo de ciberagresión, que es la denigración, denigrar, que es difundir rumores o falsos mensajes sobre alguien a través de la tecnología con la intención de causarle un daño y molestar a esa persona. Se considera también denigrante la difusión de fotos o vídeos de la víctima. Todo eso es denigrar, la denigración. Luego tenemos a los insultos electrónicos, que es un intercambio acalorado de insultos entre dos o más personas a través de medios electrónicos. Esto es lo que llamamos el flame war, en su punto álgido, ¿no? Porque es como entrar en llamas ya, por los descalificativos y la agresividad que se va a provocar en estas situaciones. Va a ser todo muy acalorado, o sea, es como insultarse, pero en vez de insultarse cara a cara, pues los insultos electrónicos, este flame war, se va a dar pues por medio de las redes sociales. Entonces, bueno, redes sociales o a lo mejor incluso
por otros sistemas, ¿no? Pero siempre con la tecnología por medio. Y pues van a ser insultos electrónicos. Yo te insulto, tú me insultas, hay un intercambio acalorado de insultos. Si solamente insulta uno y el otro es una víctima pasiva, pues estaríamos hablando de una denigración. Es decir, alguien es continuamente, le están mandando mensajes falsos, rumores. Bueno, más bien sería hostigamiento. Si no hay intercambio es hostigamiento, que es cuando estás insultando a alguien de manera reiterada, lo estás hostigando. En cambio, cuando se produce el insulto electrónico, ahí hay un intercambio. Es decir, tú me insultas, yo te insulto, nos insultamos, pam, pam, hay como una partida de tenis, ¿no? En el insulto electrónico, en esta flame war, hay como pam, 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 pam. Y la cosa cada vez va más en descalificaciones, en agresividad, pero por ambas partes, por ambas partes. En cambio, el hostigamiento no. En el hostigamiento, la víctima es pasiva porque ella está recibiendo todos esos mensajes ofensivos o insultos, apenas puede defenderse y es el agresor o agresores el que lo hace de forma reiterada, ¿vale? La denigración hemos dicho que no, denigrar es difundir mensajes falsos, rumores, decir cosas de alguien, pero decir cosas de alguien con la intención de hacerle daño a esa persona. Luego tenemos la idea de suplantación de la identidad, que este está bastante claro, no hace falta casi ni que lo describamos, que es pues suplantar la identidad de otra persona en la red para enviar pues o información perjudicial, un mensaje ofensivo, publicar contenido que le cause problemas y afectar a su reputación. También la suplantación de la identidad puede deberse para hacer otro tipo de cosas, ¿no? No solamente para afectar a la reputación. Hay veces que se hace una suplantación de identidad para intentar robarte algo, pero bueno, entonces se entiende lo que es suplantar la identidad de otro. Exclusión es cuando impedimos que una víctima participe de una red social o grupo online de manera intencionada al incluirla en un grupo online, pero luego la echamos. Entonces, mira qué gracia, ¿eh? Mira qué gracia. El grupo de la clase invitan a alguien a que forme parte de ese grupo y un grupo de amigos o de lo que sea, y luego, una vez ya te hemos incluido, te echamos, te excluimos de forma intencionada. O sea, te hemos invitado y de manera intencionada te vamos a echar. Eso es una exclusión. Claro, ¿cómo se va a sentir esta persona, este niño o esta niña cuando lo acaban de echar? Echar y le ha echado un grupo de gente que consideraba que estaba en su círculo de amistades, amistades reales, incluso no tenían por qué ser virtuales, que pueden ser tus compañeros y de pronto te invitan y luego te echan. Bueno, eso es la exclusión. Violación de la intimidad es cuando se está difundiendo información muy personal y privada y que esta información se ha obtenido por coacción o por una intromisión, directamente la han robado, ha habido una filtración y el objetivo que perseguimos es el de humillar o chantajear a esta persona, que es la víctima. Así que violación de la intimidad tendría que ver un poco con denigrar, solo que cuando estamos denigrando, en la denigración lo que hacemos es difundir rumores, es decir, rumores, cotilleos, falsos mensajes, con la intención de hacer un daño y molestar. O sea, en denigrar es más que lo hago un poco como para divertirme y mando fotos de la persona o vídeos, nos reímos de ella, entonces la estamos denigrando. En cambio, en violación de la intimidad no. En violación de la intimidad tú ya estás, o sea, yo no, el agresor está difundiendo una información personal y privada de esta persona, que también se puede hacer cuando se está denigrando, pero esta información quizás ha sido obtenida por medios no lícitos. O sea, no es una foto que tú tenías de esa persona porque te la ha dado, porque es tu amiga, sino que a lo mejor ha habido una coacción, ha habido una intromisión, ha habido una filtración. Entonces tienes esa información que a lo mejor agresor y víctima no se conocen de nada, no como en denigrante, no como en denigración, que sí que suelen conocerse. Y entonces lo que hago es que o bien luego para humillar a esa persona o bien para chantajearla. Entonces, por ahí lo de violación de la intimidad. Luego, la paliza feliz es cuando se graba una agresión física hacia una víctima y luego se pone en las redes sociales. ¿Para qué? Para humillar y para degradar a la persona a la cual se la estaba agrediendo. Todo muy constructivo. Luego está el eh, flaming, que es flaming, escrito flaming, que es enviar mensajes obscenos y groseros a una persona de forma privada o en grupos online. O sea, me dedico ahí a enviar mensajes subiditos de tono,
¿eh? A una persona o a varias, porque sí, mira, me divierto así. Y luego la ciberpersecución, que es enviar mensajes denigrantes y amenazantes de manera reiterada. Y en esta ciberpersecución lo que hacemos es buscar, lo que buscamos es crear miedo, intimidar, hacerle daño a la persona a la que estamos persiguiendo, ¿no? De cierta manera, o sea, acosando directamente. Y es la ciberpersecución, enviar mensajes, amenazas para intimidar y dañar. Hace unas décadas el ciberacoso se reducía a realizar llamadas o mandar mensajes de texto. Hoy en día, pues por los dispositivos electrónicos hay un montón de formas de ciberagresión que cada vez son más complejas y por eso tenemos que conocerlas. Así pues, a día de hoy, lo que se denomina ciberbullying es uno de los riesgos cibernéticos que más preocupación va a suscitar entre padres y profesores. Esto ya dentro del ámbito puramente escolar. El ciberbullying se define como una conducta agresiva, intencionada, que se va a repetir de forma reiterada y muy frecuente en el tiempo por un individuo o un grupo de individuos utilizando los dispositivos electrónicos sobre una víctima que no puede defenderse. Así que es uno, un agresor o varios contra una víctima. Y tiene que darse de forma reiterada y continuada en el tiempo. Es frecuente que el menor que es acosado en la escuela también lo sea a través de las tecnologías. Es decir, se les acosa en el aula y se les acosa luego con medio de la tecnología. Así que muchos consideran que el ciberbullying como una continuación de lo que es el bullying. El hecho de que ambas problemáticas sucedan a la vez refuerza la idea de que ambos fenómenos son el mismo y que comparten tres características que se van a dar en el acoso. Estas tres características se van a dar tanto en el bullying como en el ciberbullying. Que hay violencia entre menores de edades similares, es decir, es algo que está sucediendo entre el mismo grupo de edad, o sea, entre los mismos niños se está dando. Hay un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor y hay una intencionalidad y reiteración de la conducta, es decir, es algo que es continuado y reiterado. No es una cosa que pasa un día, es un fenómeno aislado, no es algo que es continuo. Esta problemática ha aumentado en los últimos años, etcétera. Así pues, cuando hablemos de ciberbullying, hablaremos de cibervíctima, que es el que recibe las humillaciones, y de ciberagresor, que es quien las produce. El ciberagresor es el que hace las ciberagresiones. Y no hay que olvidar que también hay observadores, como pasaba en el fenómeno del acoso, que son testigos de un caso de ciberbullying. Y los llamaremos ciberobservadores. Así que tenemos, por un lado, el asistente, que nunca inicia la intimidación, pero a veces participa y apoya a los intimidantes. Estos son el reparto de roles en una ciberacoso, en el ciberacoso. El asistente que no inicia la intimidación, pero participa y a veces apoya a los intimidantes. El reforzador, que simpatiza con los agresores, aunque no participa directamente en la agresión. El no implicado es el que no se involucra ni toma partido por nadie en una situación de intimidación, pero esta indiferencia suya de no implicarse también lo convierte en cierta manera en culpable, porque sabe que eso está pasando. Províctima. Está a favor de la víctima, pero no hace nada para prevenir, detener el acoso. Habrá que ver esta províctima porque no hace nada, quizás porque tiene miedo y también se siente en cierta manera intimidado. Y luego está el defensor de la víctima, que es el que defiende a las víctimas, ayudando en todo lo posible para acabar con este tipo de intimidación. Y este es el reparto de roles que vamos a tener frente al ciberacoso. Las redes sociales van a crear también dependencia de adicción, que va a ser otro problema. ¿Por qué decimos que hay dependencia a las nuevas tecnologías? Pues porque hay tolerancia de necesidad de usar cada vez más estas tecnologías para lograr un objetivo, abstinencia, hay un malestar emocional cuando no las están utilizando y cada vez se van utilizando más y más. Entonces ahí diríamos que estamos delante de un cuadro de dependencia a las redes sociales. ¿Mm? Empleando mucho tiempo, dejando de hacer otras actividades, etcétera. Entonces, todo esto veríamos un cuadro de dependencia, ¿no? También hay problema, también hay problemas con lo que son los trastornos por los videojuegos y por los problemas del juego online gambling. Cuando hablamos de juego online, también va a producir pues, problemas serios. Pero aparte de estos riesgos cibernéticos que acabamos de ver,
Existen otras formas de intimidación a través de las tecnologías que van a afectar a los menores, como son el sexting y el grooming. El sexting es el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotos o vídeos, que hace uno mismo a otras personas a través de la tecnología. Así lo que hacen es publicar, enviar o recibir imágenes provocativas, eróticas, sexuales, en redes sociales, correos electrónicos, chats, foros. Eso es lo que es el sexting. Vale, y aquí, bueno, en este sentido el problema va a ser que un caso de sexting puede derivar en sextorsión, ¿no? Que si hay una extorsión por medio de este contenido de alta carga sexual o erótica, que es cuando la víctima, en la sextorsión, la víctima es chantajeada y extorsionada por la persona que la amenaza con publicar y difundir esas fotos íntimas o comprometidas si no hace lo que dice. Luego tenemos el grooming online, que es el ciberembaucamiento, que hace referencia al proceso de seducción hacia menores que va llevando a cabo de forma premeditada un adulto. Entonces va cebando, va ciberembaucando, va embaucando al menor y este adulto lo que va a pretender es ganarse la amistad y confianza del menor para obtener fotos, vídeos o vídeos de contenido sexual o poder abusar sexualmente de este menor. Entonces, en este grooming, en este ciberembaucamiento, pues a veces el adulto se puede hacer incluso pasar porque es por un niño, por alguien de la edad de este chico, de esta chica, para ir poco a poco cebándolo, para ir embaucándolo hasta que consiga pues lo que está buscando de este menor. Entonces tiene varias fases, como en primer momento la fase de contacto, que el acosador, que se hace pasar por un menor, contacta con la víctima para conocerla, saber su edad, dónde vives, se gana su confianza porque se muestra amable, muestra afinidades, ahí está, en fase vamos totalmente haciéndole la rosca al menor. Y ahí entonces entramos en la fase de la seducción, donde el acosador va a intentar seducir y tener conversaciones de tipo sexual con este menor. Y van a intercambiar fotos, vídeos eróticos, mediante el halago, la deuda con el otro. Y entonces ya está totalmente, la cosa está totalmente embaucadísimo. Y entonces ya llegaremos al chantaje, que cuando el embaucador tenga toda la información privada del menor, que es lo que está buscando, lo chantajeará pues para establecer una relación sexual más explícita a través del chantaje, la extorsión y la manipulación. Así pues, para resumir, tendremos que los riesgos cibernéticos van a ser del tipo relacional, es decir, las relaciones que yo tengo con otros, como puede ser el ciberbullying, que es el ciberacoso, el sexting, que ya hemos hablado, lo de los mensajes de contenido sexual que acaban en sextorsión, y el online grooming, que es cuando hay ese ciberembaucamiento que también tiene un fuerte componente sexual y que puede acabar pues con algún tipo de chantaje en el cual pues los menores se vean obligados a hacer cosas que no desean. Y luego también, esos son los riesgos relacionales, que tienen que ver con las relaciones sociales, es decir, tú crees que estás haciendo relaciones sociales en Internet, pero en realidad pues estás metiéndote en una cosa mucho más oscura y siniestra. Y luego, por otro lado, están los riesgos disfuncionales, que son los riesgos que tengo yo conmigo mismo, y que la causa de que yo tenga estos problemas, bueno, las causas pueden ser variadas, pero el desencadenante va a ser el acceso que yo tengo a las tecnologías, porque si no tuviera este acceso a las tecnologías, pues seguramente no habría caído en esta adicción a Internet. Bueno, a lo mejor me habría hecho adicta a otra cosa, pero bueno, en este caso, pues el riesgo disfuncional que yo voy a tener, pues es convertirme en una adicta. ¿Por qué? Porque lo tengo ahí, me voy a convertir en una adicta en Internet. La nomofobia, que no la he visto, sí que la he visto, pero no he dicho exactamente lo que era, ahora lo diré. Y lo que es el trastorno de videojuegos online o las apuestas online, que también son un problema. Entonces, estos son riesgos disfuncionales porque son míos, tienen que ver con mi personalidad y nadie me está obligando a hacer nada, ni nadie me está extorsionando, ni obligando, ni ciberacosando. Soy yo que estoy con mi ordenador y me meto yo sola en estos problemas. Y la nomofobia, que he dicho que es otra de las problemas disfuncionales que tengo, que antes me la he saltado, es una abreviatura de No Mobile Phone Phobia. O sea, No Mobile Phone Phobia. No móvil fobia. O sea, tengo fobia a no tener mi móvil, ¿vale?
no mobile phone phobia. Es decir, decir que tienes miedo e intenso irracional, un miedo un miedo intenso e irracional a quedarte sin el móvil. O sea, tienes miedo de quedarte sin tu móvil. O sea, tienes una fobia tremenda de no tener tu móvil delante. Y eso es la nomofobia. Y por eso la situamos a la nomofobia, el tener miedo a que tu móvil no esté delante, a que se quede sin batería, que se te pierda, etcétera, o a olvidársete. Sabes, de casa se te ha olvidado y tienes que volver a por él. Entonces, esta nomofobia es un riesgo disfuncional, porque ves, son cosas de ti, el abusar o convertirte en un adicto a internet, la nomofobia, o ponerte a hacer apuestas online, a no parar de jugar a videojuegos online, todo eso ya es un tema disfuncional de la persona, cosa muy diferente a los riesgos relacionales, que como sería el ciberbullying, sexting o grooming, que eso ya tiene que ver con con la interactuación o la interacción con otros. Entonces, una de las formas de poder contribuir desde la escuela y desde la familia a que estas cosas no vayan sucediendo, por lo menos que estén alerta y que los conozcan, sería por medio de los padres la mediación parental, que esto comentó la profesora, que era algo que teníamos que conocer, el saber los tipos que había, el couso activo, restricciones en la interacción, restricciones técnicas y supervisión. Esto significa que como padres tenemos que tener una serie de estrategias de mediación, es decir, de supervisión, de control hacia nuestros hijos en lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Así que si nos preguntan cuáles son las estrategias de mediación parental, pues hemos de decir que son cuatro y la primera sería el couso activo, que es delimitar o limitar la interactividad que tiene el menor en Internet cuando está solo. Es decir, solamente vamos a poder navegar en Internet cuando están los padres delante, o sea, juntos. Por eso lo de uso activo. Si estás solo en casa, no vas a poder utilizar Internet cuando estén papi, mami o quien sea de tu familia y de forma conjunta, entonces sí que iremos juntos por internet y así les vas enseñando a los niños, a tus hijos, a cómo hacer un uso activo digamos, responsable. De la misma manera que tampoco tú dejarías a un niño pequeño salir a la calle por su cuenta y riesgo, sin haberle nunca guiado. Tienes que enseñarles a cruzar la acera, tienes que decirle, mira, fíjate, esto es un semáforo que está en verde, que está en rojo, no toques esto, ve con cuidado, estate atento. El mismo uso que se hace en la vida real de lo que es la vida, de lo que es la vida, de lo que es moverse por una ciudad, por una calle, por un barrio, incluso si te vas de excursión a la montaña, pues ese mismo uso se tiene que hacer en las redes. Entonces hay que navegar conjuntamente para ir educando y saber pues cuáles son los peligros a los que te vas a enfrentar y cómo, y bueno, y las ventajas que vas a encontrar también y cómo hacer las cosas bien. Así pues, en las nuevas tecnologías vamos a encontrar restricciones a la hora de la interacción. Va a haber ciertas actividades sociales que van a conllevar una interacción con otras personas del entorno virtual que no son conocidas nuestras, que también les vamos a prohibir como padres que entren en contacto con ellas, ni con chat, ni por medio de chats, ni de mensajes, ni de juegos, ni de nada, nada, nada. De la misma manera que si vamos caminando por la calle y aparece un completo desconocido, o estamos en el parque y vemos que se acerca un desconocido y empieza a hablar con el niño y empiezan ahí a entablar una relación, pues también lo restringiríamos, porque no pueden darse ciertas interacciones, ni se pueden dar en la vida real, ni se pueden dar en la vida virtual. Respecto a las restricciones técnicas, bueno, pues también es una de las estrategias de mediación parental para las conductas de riesgo que se pueden hacer exclusivamente en Internet, que es colocar un programa de supervisión online o una herramienta parecida, es decir, en el ordenador que esté utilizando la familia
pues los padres van a colocar algún tipo de restricción técnica en la cual pues haya ciertas palabras que no pueden introducirse en el buscador. O si se pueden introducir, porque sí que se van a poder escribir, pero luego el buscador no te va a facilitar información al respecto. Digamos que va a estar, el ordenador va a estar como, entre comillas, censurado a nivel de ciertas cosas que, dependiendo de la edad que tengan estos niños, pues no sean aptas para ellos, ¿no? Entonces va a haber ahí un control de a los lugares a los que entran, pues mira, nada que tenga que ver con sexo, nada que tenga que ver con apuestas, o sea, dependiendo de la edad, claro, luego cuando se van haciendo mayores, pues ya obviamente esto sí se va a ir quitando, pero adaptándolo a la edad, pues habrá que hacer una serie de restricciones técnicas por medio de estos programas de supervisión online. Y por supuesto la supervisión real, en la vida real, es decir, el control después del uso de Internet y ver qué es lo que están haciendo. Incluso que haya una supervisión cierta, que si ellos están usando el ordenador, que estén delante de mí, aunque yo no esté todo el rato mirando la pantalla, pero que yo sí que esté ahí y que yo esté viendo exactamente por dónde van y qué es lo que hacen, que, bueno, aquí dicen que es bastante criticada porque se debate si esto es idóneo por violar la privacidad, etcétera. Pero bueno, pues aquí yo pienso que tiene que también un poco que actuar el sentido común. Y no es lo mismo pensar si son niños de 10 años que si son de 17 o de 15. Pues a cada uno lo suyo y también a cada uno según se ha ganado y según la responsabilidad que vayan mostrando madurez estos chicos, ¿no? Y chicas. La profesora proponía en su clase que hiciéramos una actividad, que propusiéramos una actividad para implementar la mediación. Es decir, que fuéramos capaces de pensar en una actividad en la cual interviniera la mediación, esta mediación parental. ¿Qué actividad podríamos hacer? Pues que se nos ocurriera algo, entonces teniendo en cuenta cuáles son estos cuatro tipos de estrategia de mediación parental. Aquí se nos puede ocurrir algo respecto a algún tipo de estrategia, de actividad que nos pidan al respecto, ¿no? Eso es un poco lo que ella proponía. Y luego en el apartado de los consejos generales para educar a los menores en el uso responsable y positivo de las TIC, que también ella decía que quizá podríamos agrupar unas con otras, pero bueno, aquí en el temario van apartadas, porque los consejos generales, como que son más generales para educar a los menores en las TIC, pues empezaríamos diciendo informar de los riesgos que entrañan los usos de las nuevas tecnologías, pues como he comentado antes, de la misma manera que tú vas a informar de los riesgos que va a entrañar cualquier otra cosa en lo que es la vida real, observar a los hijos o a los alumnos por si ya están padeciendo algún problema de los que hemos hablado, o parece que pueda suceder, saber manejar el ordenador, la tableta, el teléfono, como nosotros como padres o docentes, y entender cómo los usan ellos. Entonces es más fácil compartir contenidos y experiencias y charlar sobre la tecnología y poder jugar con ellos, siempre buscando el beneficio. Acordarnos más de uso clara de los dispositivos, como qué aplicaciones, qué programas sí que se pueden usar, cuáles no se pueden usar, explicar el motivo del por qué, los peligros que implican y un horario de uso, tanto si es para trabajo académico como para uso personal de las tablets, ¿no? Bueno, las tablets, de los ordenadores o de lo que sea. Dialogar frecuentemente y sin ningún tipo de presión sobre lo que representa el uso de las TIC, así como las dificultades y logros que podemos encontrarnos, tanto los padres como los niños, ¿no? Con un ambiente de confianza para que ellos puedan pedir ayuda y comentar el problema que tienen. Es recomendable colocar el ordenador y la videoconsola en algún lugar común, siempre que se pueda, para controlar el uso y el tiempo que dedican a ello. No que se metan en su habitación, que se lo lleven detrás y que no sepas el rato que llevan jugando o con quién están hablando en el ordenador. Utilizar tecnologías de software para proteger el equipo, lo que son antivirus, etcétera. Y los filtros y controles parentales, que es lo que he comentado antes también. Extremar el cuidado con las descargas de software, porque sobre todo las gratuitas pueden provocar problemas de robo de datos. Desconfiar de desconocidos o anónimos, no aceptar solicitudes de amistad ni enlaces web de personas que no conocemos en la vida real. Concienciar del fraude que supone usar programas pirata, juegos y el peligro potencial por los virus que pueden contener. Acordar actividades alternativas que sean
saludables al uso continuado de las nuevas tecnologías, como juegos de mesa, salir a, no sé, hacer excursiones, cualquier otra cosa que sea una actividad alternativa y no ceder a las presiones que puedan proponer tanto hijos y alumnos que cuando reclaman más tiempo de ocio frente al ordenador o que tengamos menor control nosotros sobre ellos. Así que, bueno, pues estas serían las recomendaciones para educar a los menores en el uso positivo de las nuevas tecnologías. Bueno, y todo esto básicamente sería lo más importante del tema 7.